Debo advertirte que lo que voy a revelarte contradice casi todo lo que se nos ha enseñado sobre ser nosotros mismos y que explica por qué tantas personas se sienten infelices aunque aparentemente lo tengan todo. Lo que descubrí sobre la autenticidad cambió completamente mi perspectiva sobre quién era yo en realidad y quién no era. Y cuando descubras la verdad, será imposible seguir viviendo de la misma manera. ¿Estás preparado, preparada para esa posibilidad? Al finalizar este vídeo comprenderás por qué la autenticidad es el camino más directo hacia una vida con menos agotamiento emocional y más libertad interior, y también tendrás la primera herramienta práctica para comenzar a reconectar con tu esencia genuina. Hace unos años me encontraba en una reunión con mi jefe preparando la agenda para un viaje. De repente, en medio de la conversación, me preguntó: ¿y tú qué opinas realmente sobre esto? Y ahí, en ese momento, me quedé completamente en blanco. No porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía cuál era mi respuesta. No sabía qué pensaba yo realmente, más allá de lo que él esperaba que le respondiera. Vamos a comenzar desmontando el mayor mito sobre la autenticidad. La mayoría pensamos que ser auténticos significa expresar lo que sentimos en todo momento. Pero esto es solo una interpretación superficial que puede causarnos todavía más desconexión. Seguro que conoces a alguien que siempre dice: es que yo soy así, para justificar comportamientos, cuando responde bruscamente, cuando se impacienta, cuando evita ciertos temas. Yo soy así. ¿Pero es realmente así? ¿O es una manera de proteger la autoimagen y evitar el dolor de reconocer que quizás sí podría cambiar o mejorar algo, pero al hacerlo sería difícil, doloroso o amenazante para su identidad? ¿Te suena familiar? Porque aquí está la primera revelación. Muchas veces lo que llamamos ser auténticos es simplemente otro personaje que hemos creado para adaptarnos. Lo que la mayoría llama ser auténtico no es más que actuar conforme a los patrones establecidos de nuestra personalidad. Esos que ya exploré brevemente en el vídeo ¿Por qué construimos personajes? Pero la verdadera autenticidad es algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué es realmente la autenticidad? Es reconectar con esa esencia que existía antes de que aprendieras a complacer a otros, antes de que interiorizaras expectativas externas, antes de que crearas máscaras para sobrevivir emocionalmente. Y esto me lleva al concepto más importante que necesitas entender. Pero antes de revelarlo, respóndeme a una pregunta. ¿Recuerdas algún momento de tu infancia en el que te sintieras completamente libre, sin preocuparte por lo que otros pensaran de ti? Mantén esa imagen en mente, porque volvemos después. ¿Y si lo que llamamos personalidad es en realidad un sofisticado mecanismo de defensa que hemos ido desarrollando para protegernos? Imagina a un niño de 5 años bailando espontáneamente, sin preocuparse por cómo se le ve. Ese niño no está siendo extrovertido ni desinhibido, simplemente está expresando su impulso natural, sin filtros. Esto es autenticidad. Pero entonces ocurre algo. Alguien le dice: no bailes así, lo tienes que hacer igual que el resto de los niños. Y algo cambia. Ese niño aprende a contener su expresión natural. Empieza a crearse una división entre lo que siente, el impulso de hacer y lo que realmente hace. Y es justo en esa división donde nace el primer personaje. Pero, ¿qué pasa cuando esa división se vuelve tan profunda que ya olvidamos quiénes somos bajo todas esas capas que hemos ido creando? Esto me lleva a algo aún más fundamental sobre la autenticidad. En mi experiencia personal he identificado 3 momentos críticos en los que nos hemos separado de nuestra autenticidad. 3 rupturas que van creando un abismo entre quiénes somos realmente y quiénes creemos que debemos ser. Y lo más sorprendente es que la mayoría de nosotros ni siquiera recuerda el momento exacto en el que ocurrieron esas rupturas. En el colegio recuerdo haber estado jugando, expresando toda mi alegría. Mi profesora me dijo: las niñas no juegan así. En ese momento, a nivel inconsciente, algo cambió en mí. Aprendo que mi expresión natural no es válida. Aparentemente había una forma correcta e incorrecta de ser yo. Esta es la primera ruptura, la que ocurre entre los 2 y los 7 años.
Es cuando empezamos a recibir mensajes de no seas así o deberías comportarte de esta manera. En ese momento comenzamos a contener nuestra expresión natural para encajar. ¿Recuerdas algún momento de tu infancia que sentiste que debías comportarte de cierta manera para ser aceptado, para que te prestaran atención? La segunda ruptura ocurre durante la adolescencia. Buscando aceptación de grupo, adoptamos personalidades que no son las nuestras. Aquí es donde los personajes que mencioné en el vídeo sobre por qué desarrollamos personajes para movernos por el mundo y el impacto que tiene en nuestra energía, relaciones y bienestar comienzan a solidificarse. Y finalmente, la tercera ruptura ocurre en la adultez temprana, cuando elegimos caminos profesionales o personales no por auténtico deseo, sino por presión externa, expectativas familiares o miedo. Estas tres rupturas nos van distanciando de nuestra esencia, de nuestra verdad, y con cada ruptura el camino de regreso a la autenticidad se vuelve más difícil de encontrar. Pero aquí viene la parte más fascinante. Tu esencia auténtica no desaparece realmente y hay señales inconfundibles de cuando estás conectado con ella, señales que tu cuerpo te está enviando constantemente. La gran paradoja es que tu esencia auténtica ya existe completa y perfecta debajo de todas esas capas de condicionamiento. Tu trabajo no es convertirte en alguien auténtico, sino descubrir y eliminar lo que no es tuyo. ¿Recuerdas ese momento de tu infancia que te pedí que visualizaras antes? Esa sensación de libertad y espontaneidad no es algo que debas recuperar del pasado, es algo que sigue existiendo en ti ahora mismo bajo las capas de adaptación. Y aquí es donde entra la técnica que te prometí compartirte, la que ha demostrado ser el punto de inflexión para reconectar con tu esencia. Pero antes necesito explicarte un concepto fundamental, la diferencia entre personalidad adaptada y esencia auténtica. Porque sin esta distinción, la técnica no tendría el mismo impacto transformador. Tu personalidad es el conjunto de rasgos, comportamientos y estrategias que desarrollaste para navegar en tu entorno social y familiar. No es mala en sí misma, fue necesaria para tu supervivencia emocional. El problema surge cuando confundimos esta personalidad adaptativa con quienes somos realmente. Tu esencia, por otro lado, es esa parte de ti natural, tu forma única de percibir el mundo, más allá de lo que te han hecho creer que es, tu creatividad innata, tus dones inherentes. A diferencia de la personalidad, la esencia no está basada en reacciones o adaptaciones, sino en cualidades del ser que existen independientemente de circunstancias externas. ¿Sabías que puedes distinguir entre personalidad y esencia por cómo se sienten en tu cuerpo? La personalidad adaptada siempre viene acompañada de una sutil tensión corporal, mientras que la expresión desde la esencia genera una sensación de expansión. Esta distinción sensorial es clave en la técnica que voy a compartirte ahora y que representa el primer paso práctico para reconectar con tu autenticidad. Tu cuerpo siempre sabe la diferencia y te lo comunica de maneras muy específicas. Piensa en la última vez que dijiste sí cuando querías decir no. Quizá fue al aceptar un compromiso que no deseabas o estar de acuerdo en una opinión que en realidad no compartías. ¿Notaste alguna tensión en tu cuerpo? ¿Un nudo en la garganta? ¿Los hombros elevados? ¿Tu respiración un tanto contenida? Estas son señales de falta de autenticidad. Tu cuerpo literalmente protesta cuando actúas en contra de tu verdad. Cuando estás en tu autenticidad, experimentas una sensación de expansión en el pecho, tu respiración es mucho más profunda, más natural, te sientes como más conectado, más conectada contigo, tu energía es más liviana, sin ese agotamiento que genera el mantener una fachada. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si nuestro cuerpo ya sabe cuándo somos auténticos, ¿por qué seguimos eligiendo la inautenticidad? La respuesta tiene que ver con un miedo fundamental que todos compartimos. Existe un miedo primordial que nos mantiene atrapados en nuestros personajes, el miedo al rechazo, a no pertenecer. Y este miedo no es irracional. Lo más fascinante es que este miedo tiene unas raíces evolutivas muy profundas. Para nuestros antepasados, ser rechazado por el grupo significaba peligro e incluso muerte.
Tu cerebro está programado para priorizar la pertenencia sobre la autenticidad por una simple razón: supervivencia. Recuerdo a un participante de uno de mis talleres que aparentemente se le veía muy seguro de sí mismo. Durante un ejercicio de expresión auténtica comenzó a temblar. Literalmente, su cuerpo temblaba. Cuando exploramos lo que estaba ocurriendo, descubrió que tenía un miedo visceral. Si muestro quién soy realmente, lo perderé todo. ¡Wow! Seguro que en algún momento tú has podido sentir algo similar. Ese miedo de que si bajas la guardia, si muestras tu vulnerabilidad o tus verdaderos deseos, puedes perder respeto, amor, posición o seguridad. Déjame en comentarios cuál es tu mayor miedo. Y darme cuenta de esto que te voy a contar resultó impactante para mí. Cuanto más tiempo pasamos en la inautenticidad por miedo al rechazo, más nos alejamos de la posibilidad de ser amados por como realmente somos. ¿Qué pasa cuando el precio de pertenencia es la desconexión de ti mismo? El verdadero precio de la inautenticidad no es solo externo, como exploramos en el vídeo sobre el precio de que pagamos por fingir. El costo más profundo es interno, la pérdida gradual de contacto con tu propia esencia. Pero hay algo extraordinario que ocurre cuando comenzamos a reconectar con nuestra autenticidad. Algo que transforma no solo nuestra experiencia interior, sino también nuestras relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente libre para ser quien eres, sin filtros, sin personajes? Lo que la mayoría no sabe es que la autenticidad es contagiosa. Cuando una persona en un grupo se atreve a ser auténtica, crea un espacio seguro para que otros también lo sean. Es como si dieras permiso a los demás para quitarse las máscaras. Ay, sé que te has sentido exhausto sosteniendo una imagen que no corresponde completamente con quien eres. Ese agotamiento es real y es una de las causas más comunes del burnout emocional, es decir, el estar quemado. Entonces, ¿cómo comenzamos este viaje de regreso a la autenticidad? No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero hay pasos concretos que podemos dar. Y el primero de estos pasos es tan simple pero tan poderoso que verás resultados casi inmediatos cuando comiences a practicarlo. Es lo que llamo el detector de verdad corporal. Es una práctica de atención plena a las señales del cuerpo cuando estás por tomar una decisión o expresar algo. Antes de decir sí a un compromiso, de dar una opinión, antes de elegir un camino u otro, pausa por unos segundos y observa tu cuerpo. Se expande, se contrae, tu respiración se profundiza o se vuelve superficial, que te falta el aire. Tu cuerpo siempre sabe la verdad antes que tu mente racional. Tu cuerpo no miente. Puede que tu mente racionalice, que tu personaje calcule, pero tu cuerpo siempre te dará la señal correcta. ¿Qué sientes al pensar que puedes regresar a ese lugar más auténtico de ti? Te propongo un ejercicio simple pero profundo. Durante los próximos 3 días, identifica al menos una situación diaria donde te permita ser completamente auténtico, auténtica. Puede ser algo pequeño, expresar una preferencia, compartir un pensamiento genuino o simplemente permitirte sentir lo que realmente sientes sin juzgarlo. Observa qué ocurre cuando haces esto. Observa cómo tu cuerpo responde, cómo cambia tu energía, cómo reaccionan los demás. En el próximo vídeo exploraremos cómo el cuerpo almacena nuestras historias y patrones y te mostraré una técnica específica para comenzar a liberarlos. Lo que descubrirás te dará una perspectiva completamente nueva sobre esos comportamientos que has naturalizado pero que en realidad son estrategias aprendidas, no tu verdadera esencia. Te voy a dejar en la descripción los enlaces de los vídeos sobre personajes y máscaras para que tengas una primera toma de contacto con ellos, ya que te van a preparar para en próximos encuentros ir desmontando estos personajes de manera efectiva y duradera. Porque antes de poder soltar algo necesitamos entender qué hay debajo de ello. ¿Y si lo que hay debajo de todos esos personajes es mucho más extraordinario de lo que jamás habrías imaginado? Cada vez que te eliges, algo dentro de ti se libera. Nos vemos en el próximo vídeo.